espérate, tenemos que empezar. Tranquila, no te preocupes, solo doy muchas gracias otra vez y ya. No pasa nada. Sí, suerte que te diste cuenta. Hubiera seguido. Sí. Bienvenida, Eli. Hace poco participaste en uno de los eventos de fitness del año en Panamá, el All Stars. Básicamente os reuníais algunos de los referentes del país en temas como la nutrición, en este caso tu tema, pero también todo lo que es el deporte, la movilidad, el yoga. Incluso terminasteis con un entreno bastante intenso de Isaku. Me encantaría que nos hablaras sobre ese evento y sobre tu propio espacio también en el mismo. Ok, gracias Luca por tenerme en tu podcast. Y bueno, estuve en el evento del All Star Fitness Festival. Quedó buenísimo. Fue un evento que duró todo el día, tenía 3 bloques. Yo estuve en el último bloque. Estaba Myron, que es entrenador personal, hizo sus clases de funcionales. Luego estuve yo con la clase de nutrición y bueno, luego terminé Saku con un entrenamiento en bomba. Y bueno, también como parte de CenterFit, que es mi centro, tuvimos la oportunidad de tener el stand allí para que la gente fuera a hacerse exámenes de composición corporal, que es el examen de bioimpedancia, para conocer el tema de cuánto es músculo, cuánto es grasa. Y también hicimos la prueba de la fuerza de agarre, que es un predictor de envejecimiento con calidad de vida o no. Luego hablaremos sobre la herramienta InBody y todo lo que utilizáis en CenterFit, en tu centro, para hacer ese tipo de análisis. Pero volviendo al evento, tu espacio se llamaba Bienestar Integral y Hábitos Sostenibles, ¿no? Exacto. ¿Podemos arrancar discutiendo qué es el bienestar integral? Bueno, el bienestar integral son muchos pilares. Está el tema del movimiento, la nutrición, el sueño, la parte social con la que estás también con las personas que te rodeas. Y bueno, hablé bastante sobre esa parte. Me enfoqué más que todo en la parte mía, que es la nutrición, pero como también soy atleta y me gusta que mis consultas sean bastante integral, me enfoco mucho en el sueño y más que todo también la parte del movimiento. Una de las razones por las cuales te queríamos invitar es, hoy en día tienes uno de los centros de referencia en Panamá de nutrición. Eres atleta en CrossFit, pero antes de eso tú habías sido profesión o titulada ingeniera industrial. Llegó un día que tú dijiste, oye, esto no es lo mío, tengo claro que esto no es lo mío, me quiero enfocar en lo que me gusta, lo que me mueve, lo que me apasiona de verdad, que en este caso es la nutrición, ¿no? Y me gustaría hablar sobre esos inicios porque el propósito de este espacio, de Aconcagua, es ayudar a la audiencia a identificar sus miedos, sus inseguridades y a través de charlas con gente como tú, pues darles las herramientas para que las enfrenten y se atrevan a más en sus vidas, ¿no? Entonces a mí me encanta discutir o tener los ejemplos de historias como la tuya, ¿no? De, pues yo estudié algo tradicional y demás, pero yo a un punto que me di cuenta que no era lo que quería hacer con mi vida y lo cambié. Pero eso requiere mucha valentía y hay que hacerlo, ¿no? Entonces me gustaría repasar un poco esos inicios hasta el momento actual, ¿no? Dando conferencias o teniendo estos espacios en eventos de referencia en Panamá. Ok, bueno, esta historia me gusta contarla porque son como muchos hitos que hubieron en mi vida y tener las personas alrededor en ese momento que te dijeran, como que te impulsaran, como que te dieran las palabras positivas para atravesar, como tú dices, como ese miedo. Y bueno, sí, sucede que yo estudié aquí en Panamá en el Colegio Javier, saludo a los javerianos. El Javier, en vez de ser 6 años de secundaria, son 5. Entonces, yo me gradué a los 16 años. Y obviamente a esa edad, no obviamente porque hay gente casada sabe qué quiere hacer, pero yo realmente no estaba clara con qué quería hacer a esa edad todavía y hice hasta un examen en la escuela que nos pusieron, dije, para ver como que qué podías hacer y me salí como que yo hubiera sido buena comunicadora social, me acuerdo. Pero yo en ese momento no me veía como comunicadora social o me acuerdo que sea periodismo y yo dije, yo no voy a hacer eso. Entonces estaba, bueno, la opción. Aunque hoy en día hay parte de eso en lo que haces. Sí, pues te digo que ese examen no estaba tan mal, era un examen psicológico. Sí, más o menos. Pero bueno, yo al final le pregunté también como amigos que estaban más grandes en la misma escuela y me dijeron como que, oye, estudia ingeniería industrial porque es una carrera que puedes luego trabajar de lo que sea. Y yo dije, bueno, no suena mal y me metí en ingeniería industrial. Porque también siento que aquí es como que terminas la escuela y de una vez tienes que meterte a la universidad. Yo probablemente después de esta experiencia, capaz, si yo llego a tener hijos, les diría como que, oye, capaz un año vayan a estudiar afuera o algo, como para que madures un poquito más y capaz encuentres como esa línea que te gustaría y ahorrar tiempo. Pero bueno, todo pasa como tiene que pasar, así que no es que fue pérdida de tiempo.
Entonces, bueno, empecé a estudiar ingeniería industrial. Hasta ese momento yo realmente no era una persona activa. Yo Dices activa físicamente. físicamente, yo no hacía deporte. Yo era de que en las escuelas, en la clase de educación física, yo decía, ay, no, yo me siento mal, o no quiero ir a la clase, No. o qué pereza. Ajá. O sea, a mí no me gustaba hacer ejercicio. Y mi papá era una persona muy activa. O sea, que yo realmente siempre lo veía a él haciendo actividad ¿Qué física. hacía tu papá? Chuso, ¿qué no hacía mi papá? Él jugaba fútbol americano, hacía atletismo, pisticampo, Sí. corría 400 metros, hizo récords y todo cuando estaba en la secundaria. Wow. Y ya luego dejó hacer deportes, practicarlos así como a nivel competitivo, porque eso fue cuando estaba en una academia militar en Estados Unidos. Ujú. Bueno, ya vino a Panamá, se dedicó a trabajar, pero en lo que yo crecí, él siempre caminaba todos los días. Y de hecho, de niña, me acuerdo que él me llevaba al Parcomar, pero yo lloraba desde que salía de la casa, toda la vuelta al Parcomar llorando y regresaba, porque no me gustaba. Pero él quería llevarme, entonces pero como lo hacía obligado, por eso no obligan a sus hijos a hacer las cosas. Entonces, como que siento que ahí le agarré como Sí. resistencia a hacer actividad física y como que ese sufrimiento no me gustaba y bueno, Sí. me desconecté. Luego ya estoy en ingeniería industrial, a raíz de una ruptura amorosa, yo buscando algo que hacer. Sí, como mi papá jugaba fútbol americano, yo dije, mira, aquí en ese momento estaban haciendo unos tryouts para flag football. El flag football es como una versión de fútbol americano, pero sin contacto, sino con unas banderas. Sí. Y yo dije, bueno, esto capaz me haría estar en algo en match con mi papá y practico un deporte a ver si, como para olvidarme del momento triste que estaba pasando. Y estaban haciendo unos tryouts, las pruebas para aplicar al equipo y Ajá. yo me metí a hacer las pruebas y le dije a varias amigas que de hecho quedamos un grupote metido jugando flag football de mis amigas. Y bueno, ese fue como que mi primer encuentro con El un deporte. deporte. Ajá, y me di cuenta que era muy buena. Yo jugaba middle linebacker y era bien buena quitando flags y me metí en la película. La cosa es que estuve jugando flag 3 años y al llevar mi primer año a jugar flag... Mientras seguías estudiando ingeniería Estaba industrial. estudiando ingeniería industrial. Ya, este era mi segundo año. Sí. Esa carrera dura 4 años. Sí. Y bueno, luego el año siguiente, en Panamá es muy famoso y antes era mucho más el deporte de cayuco. No sé si lo conoces. Ajá. Sí, sí, hace poco tuvimos a una invitada que también... Camila, exacto. Sí. Bueno, entonces me invitaron y ese es un deporte que me ha llamado la atención. Muy pero panameño, ¿no? Veo, porque pues, es que, pasan es que invitados fue y creado todos aquí, en fue creado cayuco. aquí por los americanos en su momento y es un bote Vale, tallado vale, de un tronco de árbol que es como el medio de transporte de los indígenas en Panamá. Sí, sí, sí. Y bueno, los americanos empezaron a cruzar el canal haciendo Ajá. carreras y bueno, se hizo y ahora los botes son todos bonitos, con fibras de carbón. Sí, fibra de Sí, carbono. fibra de carbono, Ajá, sí, seguramente, exacto. sí. Les hacen mezclas y todos, ¿no? Y bueno, me invitaron a hacer ese deporte y yo dije, oye, me gustaría. Y claro, ya tenía carro, ya tenía más cosas porque ese es un deporte que necesita bastante logística. Y ese año, el equipo, éramos 4, estábamos en la categoría juvenil y eran 8 equipos, quedamos de séptimas. En la categoría femenina juvenil, no me falta Ya, esa parte. ya. Quedamos de séptimas. Entonces, del equipo, bueno, hicimos el Ocean to Ocean, que son 3 días compitiendo, y la última manga nos fue súper bien. Ujú. Y entonces ya Alicia Sosa, que también es Nutri, estaba en ese equipo, estábamos juntas, y nosotras dijimos, "Ey, nosotras el año que viene tenemos que ganar". Y entonces nos fijamos qué estaban haciendo las que ganaron ese año para entrenar. Y de hecho, en ese equipo estaba la hermana de Camila Bosa, Jimena Bosa. Ajá. Entonces, bueno, ellas estaban haciendo en ese momento... Se estaban alimentando bien. No Pero- me digas que tenía que ser con la nutrición. No, no, no. Ah, vale. Estaban haciendo, te cuento, porque luego por ahí vino la Ya, ya, nutrición. Está en un gimnasio que se llama Top Training entrenando. Sí. Y ese gimnasio en ese momento era como tipo boxeo funcionales. Entonces, ¿qué hicimos? Alice y yo nos metimos a ese gimnasio. Porque nosotros que mancillas entrenan allí, nosotras tenemos que entrenar allí para poder ser como ellas. Nos metimos a Top Training. Ahí conocí el mundo del CrossFit a los meses. Y luego empecé a practicar CrossFit también. Hubo un momento que estaba haciendo flag football, cayuco y CrossFit a la vez. Pasé de no hacer nada a hacer 3 cosas, pero lo hice porque en verdad me gustaba muchísimo. Y me di cuenta que en verdad me gustaba mucho la actividad física, Ajá. el deporte. A todo esto seguí estudiando ingeniería industrial. Capaz que solo que tenías que encontrar tu deporte, ¿no? Pues como todo en la vida, tu actividad, como que le tenemos reticencia a muchas cosas en la vida porque pensamos que o esto no nos gusta o es igual a nivel de nutrición también la fruta o la verdura, ¿no? Y no, simplemente no has encontrado la actividad profesional, la actividad personal, el deporte, la relación o realmente lo que te encaja.
Eso es lo que yo digo a los pacientes. Man, tienes que buscar algo. Oye, dice, ¿qué es lo mejor? Yo, no, ¿qué es lo mejor? Es lo que a ti te guste. Ajá. Claro, a mí me gustan muchas cosas. Por eso yo soy fácil como de todo, pues. Pero sí es como tú dices, hay que buscar algo que a ti te guste, que te apasione. Que yo siento que a mí también lo que me apasiona mucho es el tema competitivo. Mm, Y en todos estos deportes hay competitividad. Sí. Entonces yo sí me considero una persona competitiva. sí, Que no sabía eso hasta que sí. conocí los deportes. Hasta que empezaste a competir. Entonces, encontraste el CrossFit como herramienta para mejorar en Cayuco. Para mejorar en Cayuco. Ajá. Y a los 2 años, de hecho hoy en día todavía tenemos récords en Cayuco. Nos volvimos muy buenas remando porque también hacíamos el complemento de CrossFit. Ya luego dejé de jugar flag football y bueno, nos volvimos buenísimas. Ujú. Y remé 5 años. 5 años practiqué Cayuco. Y bueno, para regresar, me gradué de industrial y en la práctica de la carrera, la práctica profesional, ahí me di cuenta que en verdad no me gustaba la carrera. Cuando estuve en una empresa, que era un ámbito corporativo, era una multinacional, me di cuenta que yo no me veía trabajando En el mundo corporativo. en el mundo corporativo. Y realmente fue un año como de mucho encuentro. Yo me acuerdo que yo hablaba con mis papás y lloraba porque les decía como que no me hallaba, que no sabía, como que no me veía con un futuro haciendo ingeniero industrial, pues. Ujú. No me veía. Y como ya estaba tan metida en el mundo del deporte y sabía que el rendimiento, la nutrición tenía mucho que ver, ahí fue donde entra la idea de estudiar nutrición. Y comenté al inicio lo de las personas indicadas a tu alrededor, fue porque en ese momento mi mamá también estaba metida en el tema de buena alimentación, actividad física. En ese momento mi pareja también le gustaba el tema de la nutrición. Y me acuerdo, y le doy el crédito también de que gran parte de que me ayudó en ese momento a tomar la decisión de estudiar carreras, que me decía como que, man, estás joven, puedes estudiar otra carrera. O sea, tuviste referentes muy cercanos a la hora de decidir. Que me ayudaron, porque tenía miedo de que, man, ya tengo una carrera, ¿cómo voy a estudiar otra carrera de cero de nuevo? Claro. Tenía 21 años, así que yo decía, man, tengo esa ventaja de que todavía estoy joven, el tiempo igual va a pasar. Pero igualmente te tienes que atrever, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que te atrevieras? Como te digo, varias cosas. Mis papás, ambos son emprendedores. Entonces yo siempre vi en la casa, mi papá no tiene un horario de oficina. Es que tiene que Él ser llegaba eso. a la casa a almorzar, mi mamá, una persona muy estudiosa, ella es abogada, me acuerdo ella siempre estudiando, luego se independizó porque ni siquiera ejerció derecho, lo ejerció y se dio cuenta que no le gustaba y se independizó y el negocio que tiene ella es totalmente independiente. Y entonces yo vi eso y yo decía, yo no me veo con un horario porque fue como que lo que así nací, o sea, crecí viendo eso. Y probablemente allí fue donde yo no me veía en ese horario de oficina y me veía como ellos, como que libre, dueña de mi tiempo. Eso es increíble. Tú ya tenías esa mentalidad. O sea, desde casa Sin ya habías saberlo, visto sí. como referentes de que se habían atrevido a más con sus vidas en el sentido de no estoy satisfecho con lo que tengo y lo quiero cambiar por algo mejor que se alinee más conmigo, ¿no? Sí. Y tú ya desde niña viendo esto, pues claro, no. Ya no tiene hay, ese chip ahí. Exacto, no hay como un momento definitorio de no, tal, me Exacto. pasó esto y me cambió la vida. No, es que en mi vida, como mi sistema neuronal ya me permite como pensar de esta manera, pensar que puedo aspirar a más, pensar que puedo... Manejar mi tiempo, hacer lo que me guste, algo que me diera satisfacción. Y yo me veía en el mundo del deporte por toda la vida. Y yo decía, esto yo lo veo que la nutrición me va a dar esa oportunidad Ujú, de mantenerme en el mundo del deporte toda mi vida. Ujú. Y hasta ahora ya van 7 años así. ujú, ujú. Hiciste ese cambio, empezaste a estudiar nutrición, que viene Sí. luego. Que vine luego, bueno, empecé a nutrición, seguí compitiendo en Cayuco 3 años más y también haciendo CrossFit a nivel competitivo. Y llegué a representar a Panamá varias veces a nivel internacional compitiendo en CrossFit Mientras estudiabas. mientras estudiaba. Wow. Sí. Entrenaba un momento que entrenaba hasta 3 veces al día. Porque también la universidad se prestaba porque eran clases como que una clase en la mañana, tienes 3 horas libres, clase, luego varias horas libres. Y como yo estaba con la mentalidad deportista, o sea, de atleta, de rendimiento, de alto rendimiento, competitiva, yo me organizaba mi día para entrenar varias sesiones al día. Y por eso lograba tener el nivel que tenía y bueno, y también estudiar. Paréntesis, ¿no es muy lesivo el CrossFit? Para mí, los lesivos son los malos coaches. Ok. Está bien. Sí. Está bien. Cualquier Yo lo deporte tenía que como hagas- deporte un poco lesivo. Claro, ¿qué pasa si el CrossFit tiene muchos movimientos, barras libres, son muchos movimientos? Pero, como te digo, como cualquier deporte, hasta en la vida diaria uno está, o sea, te pueden pasar lesiones, pero uno tiene que saber escuchar el cuerpo. Pero claro, saber escuchar el cuerpo, saber la técnica correcta, tienes que tener un coach que te esté viendo, que te diga, oye, eso es mucho volumen. Por eso digo, los malos coaches para mí son los que lesionan, no el CrossFit. Volviendo a la nutrición. Mientras estudiabas, igualmente había gente que
ya se quería atender contigo en cuanto a la nutrición, ¿no? Sí. Creo que fuiste pionera en redes sociales, ¿no? En Sí, cuanto a sí. recetas, esto, lo otro, como en este proceso de alineamiento, ¿no? Como que creo que cuando estás haciendo trabajo, estudiando algo que realmente te gusta, ¿no? Como el resto de tu vida también gira un poco en torno a eso, ¿no? Entonces tú, en tu caso, estás estudiando nutrición y dices, oye, hoy me estoy preparando una comida, no sé qué, o antes de grabar que me estabas hablando sobre como tu próximo proyecto, que luego tocaremos, de oats como avena para las mañanas, ¿no? Entonces llega gente y te dice, oye, he visto tus publicaciones en redes de esto y tal, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo era eso? Exacto. Como, es que también siento que fue muchas bendiciones. Sale Instagram. Claro, yo como jovencita, claro, voy a abrir mi Instagram. Empezaba a subir todo lo que hacía y empezaba a subir mis entrenamientos, estudiando en la universidad, todo. Pero esto fue sin saber que eso iba a ser hoy en día gran parte de mis fuentes de trabajo, de ingreso de pacientes, las redes. Y en ese momento nadie creo que lo sabía, ¿sabes? Entonces yo subía todo y la gente me decía, ay, Elena, atiéndeme, ya tú puedes. Como ya competía y yo aplicaba en mí todo lo que estaba aprendiendo en la universidad a la par, ya la gente me pedía cita. Pero ¿qué pasa? Tú en Panamá, tú no debes atender pacientes, o tú puedes graduar, pero tú Si no estás necesitas registrada. una idoneidad, exacto. Así que yo hice todo como tenía que hacerse. Yo me gradué, yo no atendía a nadie, les decía, tienen que esperarme hasta que salga la idoneidad, que usualmente toma de 6 a 8 meses para que te la den. Creo que ya hoy en día es más rápido. Pero yo esperé mis 6 meses Sí. y gracias a la gente que esperó y que hoy en día todavía se atienden conmigo de esa época. Y empecé a atender en mi casa, en la sala de mi casa empecé a atender a los pacientes. Bueno, La gente iba a mi casa. ese será otro segmento, ¿no? Sí. Como el cómo llegaste desde publicar cosas en redes sociales hasta tener tu propio centro, ¿no? Creo que ahí en tu mentalidad competitiva también tuviste que, digamos, primero, no sé si lo hacías desde casa, como atendías desde casa de tus papás, luego tuviste como un cowork, Exacto. entonces por las mañanas, como de madrugada tenías que entrenar y luego estabas como armando tus, no sé qué, y por la noche, tarde tenías que armar tus planes, Ay, ¿sabes? sí, Como, sí, esos meses fueron fuertes. sí, sí. Fueron fuertes porque, tío, trabajaba todo el día también. Y realmente también cuando empecé a atender, estaba trabajando mucho. Y claro, también en la universidad no te enseñan de que regular. cómo tener un consultorio, cómo hacer esa parte. Entonces yo siento que ahí yo aprendí en el camino a yo misma ser nutricionista independiente. Te enseñan todo nutrición, pero no a llevar un negocio de nutrición. Ujú. Entonces eso lo aprendí en el camino y ¿qué pasa? Yo empecé con la agenda llena. Entonces, claro, yo trabajaba de 8 a 6. Pero empezaste con la agenda llena también Sí. porque te encantaba lo que hacías. Porque me encantaba. O sea, claro, sí. quiero decir, al final cuando uno se gradúa de algo que no le gusta, uno no tiene la agenda llena. Sí, de verdad te digo, ¿Sabes? eso Como- es otra bendición. Una bendición total, sí. Pero digo, y ya, como ya venía usando las redes y me iba bien en los deportes, la gente ya sabía quién era yo. Entonces tenía como que ya ese nombre, yo lo estaba haciendo sin saber. Pero como te digo, fue todo porque como estaba haciendo lo que me gustaba y me apasionaba, me iba bien, le metía toda la energía, tenía resultados. Y claro, esos resultados era mi carrera de nutricionista, también entrenamiento, claro, esa parte. Pero sí, fue como una combinación perfecta y bendecida. Pero luego quisiste profundizar en la nutrición y sobre todo en la nutrición deportiva, ¿no? Te mudaste a Claro. España. O sea, te gradúas. Estás atendiendo un tiempo Sí. en Panamá, Casi ¿no? 4 o 5 años. Casi 4 años atendí. Ujú. Estuviste atendiendo como 4 años. Ok. Antes de agarrar una maestría. Usualmente te dicen como que apenas puedas vete, pero yo no podía irme. Yo tenía que recoger fondos. Ah, ok. Sí, No podías entonces- irte aún. Ya. Porque ¿qué pasa? Es que mi papá me dijo, cuando esa parte no la conté, él me dijo, él quería que yo ejerciera industrial, obviamente. Y claro, obviamente le agradezco hoy en día, mi papá me pagó la primera carrera. Y él me decía, ¿cómo te va a pagar otra carrera? ¿Sabes? Y yo le dije, papi, es que yo sí me veo aquí, no sé, tú. Y él me dice, bueno, esta es la última carrera que te pago, me Claro, decía. el último estudio. Sí, bueno, le agradezco a mis papás hoy en Sí, día sí. porque al final tuve esa oportunidad. Sí. Y bueno, ya luego cuando se terminó la carrera, económicamente nos estuvimos muy bien, mi mamá me ayudó, hasta lo último yo también apoyé en esa parte. Terminé la carrera, pero ya luego ya tenía que recoger, no me daba para irme a estudiar otra maestría. O sea, que de una vez no podía. Entonces yo empecé a atender para empezar a ahorrar y lo bueno fue que pude atender en mi casa hasta ahorrar suficiente y ahí luego ahí me fue el coworking. Seguí ahorrando, ya luego me mudo varias veces de local y ya tenía luego para poder irme a
a estudiar una maestría. ¿Y en qué te quisiste especializar y por qué? O sea, tú estudias nutrición estándar, atiendes durante 4 años y se te activa un chip de yo quiero especializarme en el área X de la nutrición. Bueno, ese chip se activó desde el día 1 que yo estudié nutrición. Yo estaba clarita que yo siempre quería hacer nutrición deportiva. Claro. Pero lo que me faltaba era, o sea, ya luego, como te digo, de recoger, irme y a estudiar una maestría en nutrición deportiva. Yo, de hecho, había empezado una maestría en Medellín, en el CES, para el tiempo de la pandemia. Pero luego se pusieron muy complicadas porque yo tenía que empezar a volar, porque solamente la iniciaron online y luego ya habían que empezar a ir, pero Panamá se puso con muchos protocolos para poder, cada vez que venías, tenía que estar una semana encerrado, haciendo la cuarentena. Al final tuve que poner en pausa esa maestría. Y luego conocí a un nutricionista topsísimo que recomiendo que lo sigas, se llama Francis Holloway. Ok. Él es de Argentina, Ajá. genio. Si algún día llega este podcast, saludos a Francis. Saludos a Francis. Entonces, él... Tomé una certificación del ISAC 2, que es el estudio antropométrico, nivel 2, con él. Y yo le pregunté que dónde me recomendaba hacer una maestría en nutrición deportiva, si tuviera que estudiarla. Y él me recomendó Barcelona, la Universidad de Barcelona, Sí. que él iba al siguiente año a dar clases también allí. Ujú. Y yo dije, para allá me voy. Me voy a Barcelona. Ajá. Así que empecé a hacer las averiguaciones y a los 4 meses ya estaba inscrita en la maestría. Ajá. Y volví a empezar la maestría porque ya llevaba 1 año y medio en la otra. Claro. Pero dije, ¿sabes qué? Aprovecho y lastimosamente mi papá había tenido unos meses de haber fallecido y fue como que también eso me hizo como que, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer las cosas que tú soñabas hacerlas, hay que hacerlas ya. Así que yo soñaba Como con irme en te- algún momento a te estudiar despierta afuera. te despierta un sentimiento de urgencia, ¿no? Sí, como de que Por la vivir vida la es vida como la quieres frágil, vivir. es Ajá. corta y quiero hacer lo que me haga feliz. A mí me gusta viajar y yo dije, bueno, voy a aprovechar, tengo la oportunidad de irme a Europa, a una buena maestría y conozco el otro continente, así que aproveché y agarré y me fui a tomar la maestría en nutrición y actividad física. Y ahora que llegas al siguiente nivel de la nutrición, ¿no? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, la nutrición deportiva de la nutrición estándar, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes, qué conocimiento te querías llevar de la maestría que pudieras aplicar luego no solo en tu vida, pero obviamente con tus pacientes? La especificidad. Nutrición normal es algo más general. Igual es con porciones, es individualizada, pero ya el tema del deporte, o sea, es otra cosa porque tienes que tener mucha estructura, tienes que planificar los timings de la comida, las cantidades de los macros según el tipo de deporte. Es muy diferente a una nutrición normal de alguien que entrena 1 hora funcionales, ponte. Entonces realmente es mucho más específico e individualizada la nutrición deportiva porque estás buscando ya un rendimiento y el rendimiento tiene que ver con la alimentación. Claro, pero estamos hablando, o sea, el deportista medio, ponle en este caso, yo hago 1 hora de deporte al día. ¿Tendría que estar enfocando mi nutrición también hacia Claro. esa hora de deporte al día? Claro, sí. Porque también depende de tu meta, obviamente. Si te quieres mantener, aumentar masa muscular o bajar grasa, hay que adaptar la alimentación a ti. O sea, a ti, a tu edad, tu estatura, tu nivel de masa muscular, el tipo de actividad que estás haciendo, si lo estás haciendo a nivel competitivo y tú tienes una meta competitiva. Entonces estás buscando rendimiento, entonces ya hay que irse más específico a la cantidad de, por lo menos, de gramos de carbohidrato que necesitas al día, la cantidad de proteína también. Que eso yo lo hago con todos mis pacientes. Pero en tu plan, ¿yo qué añadiría? Oye, ¿cuántas veces a la semana estás entrenando? ¿A qué intensidades? El día anterior que hagas el fondo, la comida va a ser diferente versus un día que no vas a hacer fondo. Ahí es donde va variando. ¿Podemos profundizar un poco más en este aspecto de la nutrición deportiva? Es decir, cómo, por ejemplo, cómo lo divides en compartimentos por tipo de deporte, pongamos resistencia o fuerza o explosividad, ¿no? Como, ¿cuál es la base por la cual tú evalúas la nutrición de un deportista o de una persona que quiere hacer más deporte, ¿no? Tienes una herramienta en tu consultorio, creo que se llama InBody, y eso me imagino que sirve como la base, ¿no? Y quieres entender una serie de parámetros sobre esa persona, además de sus objetivos. ¿Cuáles son los parámetros con los que partes antes de iniciar ese plan nutricional? Ok, primero yo arranco evaluando la alimentación actual del deportista o del paciente que tenga. ¿Suele ser mala? Sí, suele ser Suele mala. Sí. Qué bien, por eso estamos, por eso está para ayudarlo, ¿no? Suele ser mala o suele ser, a veces comen de muy de menos. Y más personas que practican mucho deporte
piensas que están comiendo de ¿Comen más. muy de menos? Sí, bastantes, de los que practican deporte a nivel competitivo, bastantes suelen comer muy poco, porque le tienen miedo a los carbohidratos. Una pregunta. Nos estamos yendo, pero ajá, dale pregunta, pero tengo aquí el otro sí, libro. sí, perdón. Perdón, antes de volver a este, pero es que me parece súper interesante. Sí, sí, Dices, comen de menos. ¿Será que son las mujeres las que comen un poco de menos? No, yo pienso, es ambos, Son ambos, ¿eh? 50-50. sí. Porque dices carbohidratos, me imagino. ¿Sabes cómo hago estas conexiones? Carbohidratos, grasa, figura, imagen de... No, 50-50. Exacto. Ok, ya podemos volver al otro hilo. Al otro día, entonces, me preguntabas que mis deportistas cómo yo arrancaba, ¿no? Entonces, hago una evaluación de su alimentación actual, Que es mala, sí. que es mala. Insuficiente. Luego evalúo, o sea, del tipo de deporte, hay que hacer el estudio de la composición corporal, o sea, del peso de la persona, cuánto es músculo, cuánto es grasa. Entonces, le hago el examen de bioimpedancia. Pero a mis atletas, deportistas, alto ¿Qué rendimiento... significa bioimpedancia? Disculpa que te interrumpa. No, tranquilo. La bioimpedancia, o sea, es una máquina Sí. que usa electricidad, corriente eléctrica, para evaluar el cuerpo, o sea, la composición. Eso usa corriente eléctrica. ¿Qué pasa? Te electrocuta. Bueno, yo lo molesto a los pacientes y le digo que le va a pasar corriente, pero pasa una corriente, o sea, es muy suave, no lo sientes. Ok. Entonces, esa máquina lo que hace es que esa corriente pasa a través de los músculos, de todo tu cuerpo, y evalúa la cantidad de agua que hay. Y la grasa genera resistencia. Ujú. Entonces, así como las máquinas de impedancia hacen una estimación de cuánto de todo el cuerpo, cuánto es músculo y cuánto es grasa. ¿Qué pasa? Por el InBody y las máquinas de multifrecuencias, ellas tienes que tener como que muchos protocolos para que salgan lo más exactas posible, porque dependen del agua en el cuerpo. Por eso suelen no ser tan exactas. ¿Qué es lo que ahí te iba a decir? En atletas deportistas yo les hago la antropometría, que es una medida directa y no depende de la cantidad de agua que tenga la persona, porque por ejemplo nosotras las mujeres somos muy hormonales, nos varía mucho el agua en el cuerpo. Ujú. Entonces, si tú te haces el InBody con un estado de nivel de agua, cierta hidratación, y la siguiente cita vienes o más deshidratado o más hidratado que la anterior, ya probablemente esos resultados no sean comparables. Entonces, ¿qué afecta? Que si comiste 3 horas antes una comida muy grande, o si tomaste mucha agua, o si tienes el periodo, o si el día anterior viajaste, o si el día anterior comiste una comida con mucho sodio. O sea, son muchas cositas que te pueden alterar el examen de bioimpedancia. Por eso hay que ver el examen de bioimpedancia con pinzas. O sea, como que, ok, tú puedes verlo, sí, pero tienes que también fijarte cómo tú te sientes y cómo te ves Claro. cuando vayas a hacerte el InBody. Pero ¿qué pasa? Como el InBody tiene tantos factores que se pueden alterar y un atleta deportista también, entre menos grasa tiene, suele ser más inexacto, lo ideal es hacer la antropometría. Ujú. Que la antropometría es cuando usas los pliegues cutáneos, no sé si te lo han hecho, pero eso es mucho más exacto porque es una medida directa. Yo estoy agarrando tu mismo pliegue, separándolo del músculo, te hago varias medidas y ahí yo sé entonces también cómo está tu composición corporal, que esa es la segunda parte entonces que hago con los atletas deportistas. Y de ahí evaluar según su deporte cómo está esa composición. Si le conviene o no tener esa cantidad de músculo, esa cantidad de grasa, si hay que bajar más grasa para que seas más rápido, o si hay que subir más músculo y peso para poder jalar más peso, que ahí depende del deporte. Que eso es lo que tú te especializas entonces. Nosotros vimos muchísimos deportes en la maestría, pero bueno, yo estoy más especializada en lo que yo también he practicado. Que por eso me gusta que he practicado varias disciplinas. Entonces, CrossFit, ahora que estoy haciendo Hyrox, flag football, también que estoy surfeando. O sea, en tu consulta está dividida en 2 partes. Una es para la persona normal, capaz quiere hacer más deporte, y le haces este examen de bioimpedancia y luego vas ajustando. Y la otra para atletas o, digamos, deportistas de alto rendimiento, ¿no? En este caso, sobre todo, CrossFit, Hyrox, sí, para entrenamientos de fuerza. Esa, digamos, es tu especialidad, ¿no? Sí, igual tengo triatlonistas, maratonistas, o sea, ¿qué más? Taekwondo, surf, pista y campo he visto, ¿qué otro? Natación, aguas abiertas. Ujú. He visto un poquito de todo, pero Vamos a enfocarnos en el primer grupo, en el de las personas que quieren hacer más deporte. Deportistas, pues lo podemos dejar para otra sesión, pero solo sí. en el propósito de este espacio, ¿no? De ayudar a la gente a conseguir más, en este caso, de la nutrición deportiva. Haces el examen de bioimpedancia.
que te saldrá más o menos como concreto. Y tú dirás, ok, ¿cuáles son parámetros, digamos, normales con los que tú estarías satisfecha de la trayectoria de una persona, ¿no? Una persona que a ti, oye, voy a hacer más deporte, me gustaría también adaptar mi nutrición. ¿Cuándo dices tú, ok, creo que podemos empezar a trabajar, creo que estamos bien por esta parte? Ok, valores de normalidad, por lo menos de masa muscular que tengan entre el 50 y 40% de su peso en masa muscular, y de grasa, para las mujeres, entre el 18 y el 28% de grasa es un buen porcentaje, son rangos saludables. Saludables, personas que quieren empezar a practicar deporte, ojo. Para los hombres es de 10 a 20%. Y de la masa muscular en mujeres de 35 a 45% del peso total. Esos son rangos en los que yo digo, oye, tú estás bien, estás saludable. Ya, como te digo, ya si nos queremos ir un poquito más fino, entre más nos apeguemos, por lo menos para la grasa, en los rangos inferiores mejor. Claro. Porque usualmente más grasa te va a generar más lastre, porque eso es un peso muerto, digamos. Ajá. Y el músculo sí, lo ideal es tenerlo lo más arriba posible, en un 50%, 55%, porque eso va en probablemente cualquier deporte, más fuerza, más velocidad, más agilidad, más masa muscular. Y en esa primera sesión, ¿cuáles crees que son los errores más comunes de la gente a la hora de enfrentar su nutrición? O sea, haces ese examen y te registra unos valores, y luego esa persona te cuenta cómo me alimento. ¿Cuáles son algunos de los errores más habituales que ves en la persona promedio? Ok. La falta de variedad, la falta de colores, la falta de vegetales y de fruta. Ajá. A eso es lo que voy. La gente no come vegetales. Y algo tan sencillo. La gente no come vegetales, la gente no come ensaladas, y la gente le tiene miedo a la pobre fruta. Y estas personas que ya están tratando de cuidarse, le tienen miedo a los carbohidratos, porque las que no se están tratando de cuidar comen una cantidad exagerada de carbohidratos, Ajá. que es la gente que está en sobrepeso, obesidad. Pero esta gente que ya se está cuidando, que está haciendo cambios, se van al extremo. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día en redes sociales, tú abres tu TikTok o tu Instagram y vas a ver mucha gente hasta con títulos diciendo que los carbohidratos son malos o que la fruta es mala. Entonces, claro, hoy en día hay un meollo. O sea, hay como pseudo expertos en las redes sociales que te dicen que la fruta o los... Que la fruta es mala, que no comas carbohidratos. O sea, y para hacer deportes, en la mayoría de los deportes, la fuente principal de energía va a ser el carbohidrato. Donde metas intensidad, necesitas carbohidrato. Ajá. Esa es tu gasolina. O sea, acude gente a tu consulta que básicamente se ha autodiagnosticado a través de las redes sociales, ¿no? Y está comiendo mal. Está comiendo mal allí. Posiblemente también veo mucha falta, poca proteína en el desayuno. Suele pasar. En el desayuno, eso es muy concreto. En el desayuno, sí. ¿Qué otra cosa puedo ver? La gente no toma agua. La gente no le gusta ir al baño cada rato. Y hay que ir, o sea, hay que normalizar, llegar a un lugar y, ay, me estoy orinando, o sea, hay que tomar mucha agua. Y la gente aquí, y más en Panamá, en el clima que tenemos, la gente no le gusta tomar agua. Y otra cosa que veo, la gente no está durmiendo, la falta de sueño. Y la falta de sueño afecta en rendimiento deportivo, cognitivo, desarrollo de masa muscular, pérdida de grasa, afecta en casi todo. Y la gente no está durmiendo, no estamos priorizando dormir. Enseguida volveremos a la nutrición, pero acabas de hablar de hidratación. ¿Cuál es el rol de la hidratación en la nutrición deportiva? Es un factor limitante del rendimiento. O sea, si uno está bien hidratado, menos fuerza, menos concentración, agilidad, te afecta en todo. Es un factor limitante del rendimiento estar deshidratado. Ya cuando tú pierdes 2-3%, ya vas a estar mal. 2-3% de los fluidos. Sí. O sea, cuando estás entrenando, dices, Cuando estás entrenando, sudando. sí, cuando ya vas perdiendo eso, ya estás deshidratado. Entonces, también eso es otro de las instrucciones que le doy a los pacientes con su plan nutricional en la parte deportiva. Viene la parte de los carbohidratos antes, durante, después. Las proteínas, la recuperación es importantísima también. Y el durante, gran parte, y hasta antes, la hidratación. Y no solo agua, sino también con electrolitos. Ajá. ¿Por qué son importantes los electrolitos? Porque es lo que estás perdiendo cuando estás haciendo actividad física. Pero los electrolitos no son puramente electrolitos, ¿no? Hay como una... Sodio, magnesio, potasio, pero el más importante es el sodio. El sodio, la sal. La sal. Ajá. Y eso, hay que consumir electrolitos cuando estás haciendo deporte. Que aproveche hacer una pausa aquí. Ahora está de moda que cualquier persona piensa que necesita tomar electrolitos. Y las personas que necesitan tomar electrolitos son los que están practicando un deporte al aire libre o que esté sudando mucho. Sí.
Porque hay gente que no está haciendo eso y piensan que todas sus mañanas en el agua tienen que ponerle sal. Y no. Es solo No. si estás Si enfocado en el estás deporte. haciendo un deporte que amerite, porque tú puedes hacer entrenamiento de pesas en un gimnasio con aire acondicionado y no sudas nada. No necesitas reponer nada si no lo estás perdiendo. Ahí no necesitas la parte de electrolitos, es más la de carbohidratos, proteínas y demás. ¿no? Probablemente más proteínas si estás Claro. haciendo entrenamiento de fuerza, Claro. de bodybuilding, digamos. Pero en tu caso, tú necesitas electrolitos, necesitas carbohidratos. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que electrolitos, ¿no? Piensas, ok, te informas un poco, necesito electrolitos porque quiero correr las resistencias o hacer entrenamiento de resistencia al aire libre y demás. Pero voy a una tienda, no sé qué, y dices, me compro un electrolito. Y cuesta $3, ¿sabes? Pues, joder, si me tengo que comprar un electrolit o 2 cada día que estoy entrenando no sé qué, pues la factura es importante, ¿no? Hay como... Tienes alternativas de suplementación, en este caso en cuanto a la hidratación, ¿no? Luego tocamos en cuanto a la nutrición, pero alternativas sostenibles para llevar una mejor hidratación, algunas, no sé, pastillas, algo que puedas disolver, algo que te permita hacer deporte de forma... hidratarte de forma sostenible. Claro, ya hoy en día hay muchos suplementos que tienen en pequeña cantidad, altas cantidades de sodio. Hay rangos diferentes de precio, puedes conseguirlo aquí, en Panamá. Se consigue diferentes marcas, no quisiera mencionar marcas específicas, Ya, pero... porque no nos patrocinan aún. Aún. Entonces, sí, entonces lo ideal es que Amazon, viene Black Friday, Sí, hay marcas que lo que tienes que fijarte es que de sodio, pero te digo, lo ideal es que vayas a un nutricionista, así que no se tomen esto como que al pie de la letra lo que voy a decir, sino que busquen una bebida que tenga por lo menos 200 miligramos de sodio. Si van a practicar 1 hora, mínimo 200. Hay gente que necesita hasta 1000 miligramos de sodio por hora. ¿Qué es lo ideal? Tú haces tu consulta con tu nutricionista, se evalúa la cantidad de tiempo que te demoras entrenando, a dónde, la temperatura del lugar. Entonces una prueba de sudoración también, donde ves la pérdida de agua que haces por hora y la cantidad de sodio que pierdes por hora. Y ahí tienes realmente una nutrición individualizada y personalizada para ti de lo que tú pierdes, porque todos somos diferentes y no tenemos las mismas pérdidas por hora. y si volvemos al tema de la nutrición, ¿cómo cambias la nutrición de una persona sedentaria que quiere volverse activa, deportista? ¿Cómo cambia? Bueno, depende. Como nutrición, muchas cosas depende de cómo esté la composición corporal de esa persona en ese Ok. momento. Ponle que es Entonces, estándar. Estándar. Sí. Ey, vamos a 3 comidas del día. Ajá. Quiero que las 2 comidas del almuerzo y la cena, la mitad de ese plato sea vegetales o ensalada. Ujú. Obligatoriamente. Fijo. Ajá. Fijo. Necesito que haya fibra, vitaminas, minerales. Y Bien. saciedad. Porque los vegetales, gran parte del trabajo que hacen es generar saciedad y así no comes calorías extras, no comes de más. Creo que eso es algo que no entiende bien la gente, que los vegetales generan saciedad. Exacto. El estómago, yo le digo a los pacientes siempre así en consulta. El estómago es una bolsita. Yo quiero que tú la llenes primero y primero les digo que se coman los vegetales para esto mismo. Primero, que se los coman primero. También para lograr azúcar en la sangre, como está hoy también famosísimo ese tema. Pero es más que todo para generar esa saciedad primero. Tú te los comes primero, tu buena ensalada como una entrada. Luego ya te comes el carbohidrato y la proteína. Entonces la otra mitad de ese plato, 1/4 parte de ese plato, carbohidrato, y la otra 1/4 parte la proteína. Ujú. Eso es una regla general. Se lo buscan en internet, mi plato saludable, y le sale el platito bonito, la mitad de vegetales o ensalada, y la otra mitad proteína y carbohidratos. Lo ideal es que sean carbohidratos de buena calidad, complejos, que sean buenos, que sean ricos en fibra. Oye, yuca, papa, lentejas. Puede ser arroz blanco, pero ojalá combinemos el arroz blanco con menestras, con lentejas. Porque las lentejas tienen mucha fibra, los porotos, los garbanzos. Ujú. Y las proteínas, ojalá lo más magras posible. 1 o 2 veces por semana una carne roja, magra, ojalá. Y lo demás, carnes blancas. Oye, pollo, pescado, un salmón. Salmón de vez en cuando, no tiene que ser siempre. Pero pollito y ojalá pechuga de pollo Conejo. con ajo. Conejo. Ah, bueno, aquí no se come mucho conejo. ¿En serio? Sí, no se Ah, lo wow. comen, pero muy, muy poco. No sabía. No. Imagínate. Creo que ningún paciente jamás le manda ¿De conejo. verdad? Sí, Pues no, mira no. que es muy típico en... Bueno, ok. Ah, sí. Nada, diferencias culturales. Sí, exacto. Exacto, entonces como que la proteína allí. Y ese ejemplo que acabo de dar funciona de almuerzo y de cena. Sí. Y en el desayuno, oye, unos huevitos, ojalá una avena.
overnight oats. Ahora hacemos publi. Avena, puede ser un pan integral, pero un buen pan integral. O sea, que el primer Sí. ingrediente sea harina de trigo integral. Sí. Puede ser unas tortillas, una arepa y una fruta. El rango de verduras y frutas es muy, muy grande, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el almuerzo y la cena, ¿cuáles son tus vegetales favoritos? Mis vegetales favoritos. Bueno, los que incluir en el plato estándar, ¿sabes? Bueno. Puedes decir los tuyos también, pero... Ok, a mí me encanta, a mí me gusta todo hoy en día, porque antes no me gustaba hasta la pizza, yo le quitaba los vegetales. Y ahora disfruto todos. Lechuga, tomate, cebolla, pimentones y repollo morado. Es como que mi ensalada base. Usualmente los huevos también siempre le agrego... Pero esa es la nutricionalmente óptima, tu ensalada. Ah, bueno, nutricionalmente óptima yo te diría, a mí me gusta la lechuga, pero realmente es mejor comerte disque un kale o una lechuga romana, o sea, una de hoja verde oscura. Hoja verde oscura. Ajá, Bien. tiene más nutrientes. Yo porque me gusta la lechuga. Hoja verde oscura. Que le sí. pongas, oye, tomate. Tomate. Que le pongas pimentón verde, pimentón de todos los colores. Pimentón. Amarillo, verde, rojo, porque es que en diferentes colores hay diferentes nutrientes. Entonces la ensalada, entre más colores tenga, mejor. Oye, un repollo morado, cebolla morada, Interesante. zanahoria. Ujú. Eso puede ser la ensalada del almuerzo. Y en la cena también es otra recomendación que le doy a los pacientes. Como es la cena, idealmente puede ser vegetales cocidos, porque al ser cocido la digestión es mucho más fácil y tú tampoco quieres quedar tan lleno antes de dormir, Ujú. para que tengas un sueño de calidad. Ujú. Entonces también en la cena metes otros vegetales que sean de cocciones, oye, como el zucchini, la berenjena, zanahoria, pimentones salteados, y tu proteína la puedes cocinar con bastante, pero métale bastante de eso y ya tienes tu parte de vegetales o ensalada, tu proteína y el carbohidrato que les mencioné. Ujú. Y entre meriendas, entre comidas, ahí metemos las frutas. Y ya con eso llegamos a la recomendación internacional que son 5 porciones de fruta y Ajá. vegetales al día. Ajá. Oye, 2 frutas, 3 de vegetales o 3 frutas y 2 de vegetales. Ujú. Ya tenemos una en el almuerzo, una en la cena con la ensalada de los vegetales. Y en las meriendas metemos fruta y en la mañana también podemos meter fruta. Y ahí cumplen con la cantidad de vegetales al día, tienen volumen, se hidratan. Y digo, tienen volumen porque generan saciedad. Entonces así comemos menos. Si estamos comiendo galletitas todo el tiempo, eso no genera saciedad, y entonces tú quedas con ganas de picar más y terminas comiendo más calorías. Por eso hoy en día es tan fácil pasarse en calorías y subirse de peso. Y también porque la gente no se mueve y no usamos ese carrito. Porque si tú comieras bastante, pero te movieras bastante, perfecto, estás utilizando la energía que estás ingiriendo. Pero estamos todo el día sentados. Salimos del trabajo, nos montamos en el carro, sentados 3 horas más en el tranque, llegamos a la casa a sentarnos a ver tele. Estamos todo el día sentados. Por eso es necesario el movimiento, es necesario entrenar. Eso ya no es de que hay el que quiere. Hay que entrenar si tú quieres mantener una buena salud, prevenir enfermedades y envejecer con calidad de vida. Eso lo vamos a ligar con la parte de la proteína, porque hemos cubierto 3/4 del plato. Nos falta la parte de la proteína, ¿no? Excelente. Sí, hemos discutido como la carne blanca y demás, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es el valor de la proteína en la nutrición deportiva, ¿no? Uy, importantísimo. Sí. Porque tiene que ver con la recuperación, sistema inmune. Entonces, O sea, y ganancia muscular. claro, O sea, entonces, la proteína, haciendo el listado de los componentes más importantes, sistema inmune, ganancia muscular. regularidad hormonal, reparación, es reparación, porque todo lo que se va dañando en el cuerpo se recupera es con proteína. Entonces, cuando tú entrenas, hay mucha ruptura de todo en tu cuerpo y la proteína ayuda a recuperar eso. Entre esos está la masa muscular, el tejido muscular. Porque yo creo que la gente en realidad solo se queda con la parte de... Uno siempre se imagina al body bro... No, perdón, al body bro, al gym bro. ¿Verdad? Hablando sobre proteínas y con sus... Sus scoops, con suplementos. sus suplementos de proteínas y capaz algunos también el que va al siguiente nivel habla de creatina, ¿no? Pero creo que la proteína es como que lo que todo el mundo se imagina de ir al gimnasio. Claro. Pero me gustaría como lo que acabas de decir, profundizar un poco más en las otras áreas de importancia de la proteína. Bueno, como te comentaba, por lo menos para tu deporte, cuando tú entrenas un fondo largo, tu sistema inmune se deprime. O sea, está susceptible a cualquier enfermedad que tengas o alguien que esté alrededor enfermo que te puedas enfermar. Porque se Si te va el tú sistema haces inmune. deportes de resistencia, tu sistema inmune se deprime. Claro, cuando haces fondos, cuando haces más de 1 hora corriendo, O se en te bajan las bici, o defensas. nadando, en o lo que sea. nadando, claro, exacto. Porque es que realmente hay mucho desgaste físico y se te bajan las defensas. Por eso ahí entra la parte importante de cuando estás haciendo deporte de alto rendimiento, se llama
o sea, esa ventana, y en la maestría le tenemos un nombre, pero bueno, proteger el entrenamiento. Esa ventana de protección del entrenamiento. Si tú quieres proteger ese entrenamiento, o sea, de lo que tú hiciste ese entrenamiento, tú quieres ver mejoría, ganancia, tú tienes que protegerlo. ¿Y cómo se protege? Consumiendo proteína con carbohidrato después de ese entrenamiento y ojalá lo más pronto posible para que te recuperes más rápido, para que estés listo para tu siguiente sesión. Y esta instrucción es para deportistas que están compitiendo, porque me pasa con muchos pacientes que dicen, vi un video en internet que me tengo que tomar la proteína justo después de entrenar. Si tú estás entrenando una hora de funcionales y luego tienes la posibilidad de comer de una vez, tú no necesitas tomarte esa proteína ahí al instante, ¿sabes? Y es más práctico tomarte un batido de proteína con carbohidratos que comer comida en ese momento probablemente. Entonces realmente esa instrucción que vamos a dar ahorita es para estos deportistas que están buscando mejorar su rendimiento y recuperarse más rápido para estar listos para la siguiente sesión, que probablemente sea o el mismo día en la tarde o el día siguiente en la mañana, puede ser. Entonces ahí tú quieres una fuente rápida que llegue a tu músculo, ahí es donde entra el suplemento de proteína, que ojalá tenga carbohidratos por lo menos para tu deporte de resistencia, porque Claro. también estás desgastando todo ese glucógeno muscular, tienes que reponer las dos. Músculo, la proteína para reparar el músculo y el sistema inmune, protegerlo, y el carbohidrato que va también a va a hacer que esa proteína llegue al músculo y reponer esos depósitos de glucógeno para que la siguiente tengas energía para rendir bien en el entrenamiento. Me impresiona muchísimo esta conexión entre la proteína y el sistema inmune. Sí, Como que no la imaginaba. es que mucha gente no lo sabe, porque no se ha hablado mucho de eso. Siento que hoy en día se está hablando un poquito más. ¿La conoces a nivel químico un poco? Quizás Ay, que está... Te ya. voy a quedar mal ahí si te digo No, es que tranqui. exactamente Ya, los ya, ya. nombres Sí, sí, de sí. todo, pero Ajá. Y como dices, ¿no? En deportes de fondo es consumir después, como en una ventana... de media hora hasta 2 horas pudieras, pues, pero lo ideal entre antes mejor y luego a la siguiente hora y media ya una comida completa. ¿Por qué esa urgencia? O sea, ¿por qué yo, por ejemplo, salgo a correr una hora y media? Y si como en 2 horas, ¿por qué es mejor que lo hagan media hora después? Para la recuperación que sea más rápida, porque entre más tiempo pasa, tu cuerpo está esperando esa gasolina que perdió, esa reparación que necesita. Entonces, entra como en ese estado se llama catabolismo. Catabolismo. Ajá, ¿Qué es el catabolismo? Es cuando el mismo músculo se empieza a comer el mismo para repararse. Porque ¿qué pasa? El cuerpo tiene la capacidad de agarrar los aminoácidos del músculo y transformarlos en energía, en glucosa. Y así tienes energía. Pero estás perdiendo masa muscular. Wow. Por eso necesitas, terminé de entrenar, mi batido de proteína con carbohidrato. Para evitar que el Para evitar músculo se coma el mismo. se coma o convierta ¿qué has dicho? Los los aminoácidos. Los aminoácidos, el cuerpo tiene la capacidad de transformarlos en glucosa. Y por eso tú te sientes mal en unos momentos y luego que, bueno, ya tengo algo de energía. Sí, pero es porque tu cuerpo decidió buscar, y yo necesito energía para seguir funcionando, vamos a buscar otra fuente que no sea el carbohidrato, que ya no hay porque los utilizaste en el entrenamiento, vamos a agarrar del músculo. Me encantaría hacer una introducción a el funcionamiento del músculo. No solo por esto que acabas de decir, del sistema inmune, pero también del el consumirse a sí mismo, pero también porque, bueno, en tus redes tienes como multitud de material sobre CrossFit, también entrenamiento de fuerza, y creo que igual que yo no me imaginaba la relación entre la proteína y el sistema inmune, tampoco la gente se imagina la relación o la importancia de cómo el músculo mantiene el sistema óseo. Entonces, me encantaría que nos dieras como una introducción al funcionamiento de nuestros músculos y también por qué son importantes los entrenamientos de fuerza y más allá de la fuerza, cómo contribuye eso al mantenimiento de nuestros huesos. El músculo mantiene los huesos en su posición. Y también cuando tú haces entrenamiento de fuerza, resistencia muscular, el hueso se fortalece. ¿Cómo se fortalece un hueso a través del músculo? Por la absorción del calcio, pero cuando tú entrenas, ese músculo agarra calcio también del hueso. A nivel fisiológico no te voy a decir exactamente cómo es la aplicación. Ya. Pero sucede, por eso uno tiene que tener una alimentación completa y suficiente en calcio también en esa alimentación del día para poder reparar esto y reponerse. Ajá. Y hay muchas personas que entrenan mucho y no se alimentan suficiente y es donde vemos atletas luego con problemas de pérdida de masa ósea. Ajá. Osteopenia, luego osteoporosis, y pasa mucho en las mujeres, y aún más cuando entrenan mucho y viene la etapa de la menopausia.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entrenas, ese músculo absorbe ese calcio, pero cuando tú te alimentas, hace que también vaya al hueso. Por eso fortalece los huesos. Aparte de, como comenté, de sostener los huesos en su posición. ¿Qué pasa? Cuando uno pierde masa muscular, esos huesitos empiezan a chocar. Y a futuro es cuando empiezan esos dolores. Que si la cadera, la columna. Por eso es importante tener buena masa muscular a lo largo de la vida para que no lleguemos a ese punto. Yo trabajo con el centro ortopédico en el COPAC, en Panama Clinic, y me mandan muchos pacientes que necesitan aumentar masa muscular en la columna, en las piernas, por estos problemas en los huesos, problemas ortopédicos que vienen a raíz de la poca masa muscular. Y los corredores lo sabrán, ¿no? Los que sufren de dolores de rodillas y demás, cuando van al coach o algo, lo primero que le dices es tienes que fortalecer tus músculos. Y tus cuádriceps, tus gemelos, tus glúteos, tu tal. Y la gente, y tengo muchos pacientes, corredores, que los entrenadores les mandan 2 días de fuerza y usualmente no los hacen. Y es importante para prevenir lesiones. Y ahí es donde entra también la parte de la nutrición. Es importante consumir suficiente proteína para cubrir todo lo desgaste del entrenamiento y que puedas reponer ese músculo y generar masa muscular aún entrenando. Cuando dices suficiente proteína, ¿a qué te refieres con suficiente? Suficiente será arriba de 1.4, 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. Ajá. Súper técnico. Sí. Y también, depende del deporte. Hay deportes que necesitan más, hasta 1.92 gramos de proteína por kilo de peso. Claro. Deportes, por lo menos en tu caso, no tienen que irse tan arriba. Con 1.6, 1.8 pueden estar bien. Ahí es donde entra la individualización. Y depende también de la cantidad que tengas actualmente, porque si tienes muy poquita, capaz hay que hacer unos meses donde consumas más para poder tener más ganancia de masa muscular. Y también depende de la etapa, porque tengo pacientes que, oye, en un mes ya viene la carrera, no es un momento para entrenar mucha fuerza, eso había que hacerlo antes. Y en esa etapa antes metemos más proteína, porque vas a correr menos, vas a tener más días disponibles para entrenar fuerza. Ya luego viene la etapa de, se acerca la carrera, precompetición, ya le bajamos un poco, metemos más carbohidratos para buscar ese rendimiento en tus entrenamientos. ¿Importa si la proteína que yo consumo es vegetal o animal? No, contarle que es una buena proteína. Porque hay proteínas en forma de suplemento que no son completas, y hay unas que sí. Y si no es suplemento, puede ser combinaciones de alimentos. Exacto, sin entrar en suplementación, que es... Pero sí se puede, 100%. Ajá. Sin entrar en suplementación, ¿cuáles son las mejores proteínas vegetales? Es decir, por ejemplo, la gente... Es cierto que si tienes una dieta vegana te costará más la ganancia de músculo o hacer según qué tipos de deporte. O sea, ¿hay diferencias notables entre la proteína vegetal y la proteína animal? Sí hay diferencia, porque lo que pasa es que con la proteína animal es una proteína que se le llama completa. O sea, entra a tu cuerpo y tu cuerpo la recibe completamente, perfectamente, porque es como que tiene el mismo código nuestro músculo que la proteína animal. Ajá. La vegetal no es completa, hay que hacer combinaciones, por lo menos arroz con garbanzos o arroz con lentejas. Las lentejas tienen una cantidad de aminoácidos, una cantidad, y el arroz otra. Entonces, cuando tú los comes en conjunto, está completa y ya tu cuerpo la reconoce como el código que él tiene en su músculo. Increíble. O sea, para llevar como esta dieta vegana y tener los mismos efectos, tienes que hacer combinaciones entre las proteínas vegetales para que tu cuerpo las identifique como... Proteína para reparar el músculo. Ajá. Por eso, pacientes vegetarianos o personas que quieran tener este tipo de alimentación tienen que ir a un nutricionista para que lo hagan bien, porque hay muchos pacientes que pueden desarrollar deficiencias sin saber, cuando lo hacen sin una guía, pues. Pensando que comen muchísima proteína vegetal y en realidad como no la están combinando bien, no les está dando el efecto necesario. Exacto. ¿Tienes consejos en cuanto a la correcta absorción de proteína? Porque lo que tú dices, ¿no? No solo tienes que comerla, pero el cuerpo la tiene que metabolizar, ¿no? Como el cuerpo la tiene que absorber. Bueno, recomendaciones sería a lo largo del día Sí. consumir proteína, no en un solo momento o solo en la noche, sino que sea a lo largo del día. Paulatino. Ajá. A lo largo desde la mañana, al mediodía, en la cena, cercano al entrenamiento, más que todo después. Y así tu cuerpo tiene proteína a lo largo del día y se recupera mejor. Así que ahí diría, pero así como que para absorberla, no, pero sí, como te digo, suficiente a lo largo del día en las comidas principales. Por lo que tú dices, pareciera como si entrenar en ayunas, por ejemplo, no fuera tan óptimo. Como que tu cuerpo tiene que estar como... tiene que tener combustible, un poco de combustible para operar, para entrenar, dependiendo del deporte, pero me imagino. ¿Cómo se enfrenta esto, entrenar en ayunas? ¿Es recomendable? Ahí también te digo, depende.
como muchas cosas en la nutrición, casi todo. Depende de qué cenaste la noche anterior, de si tuviste una sesión de entrenamiento la noche anterior y vas a hacer una muy temprano al día siguiente. Pero el entrenamiento en ayuna de por sí no lo recomiendo porque estás entrenando con tus depósitos de carbohidrato y proteína vacíos. Ajá. ¿Qué pasa? Sí hay como protocolos de entrenamiento para mejorar el rendimiento de hacerlos en ayuna. Ujú. Pero esos son entrenamientos a baja intensidad, alejados de la etapa competitiva, Ujú. para que tu cuerpo también se acostumbre a utilizar otras fuentes de energía. Pero que sea recomendable, no. ¿Qué pasa? Hay personas que me dicen en la mañana no me entra nada de comida, no tengo apetito, o entreno a las 5 o 4 y media de la mañana, a esa hora mucha gente no tiene hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tranquilo, vamos a cargar la cena. Esa será tu comida preentreno. Claro, ¿qué cenamos? Hay que ver a la hora a la que te duermes para que pasen 2-3 horas para que puedas hacer la digestión, carbohidratos que no sean, o sea, que sean de fácil digestión, proteínas de fácil digestión. Entonces allí probablemente ya tú tengas tus depósitos al día siguiente suficientes para entrenar en ayuna. Ahora que luego hay que tomar en cuenta cuánto va a durar ese entrenamiento y la intensidad de ese entrenamiento. Ujú. Sí, o sea, voy a hacer intervalos, corrida de intervalos en ayuna. Ok, porque no me entra nada, dale, pero te puedes llevar un carbohidrato simple para durante el entrenamiento o te puedes tomar un carbohidrato simple unos 15 minutos antes. Sea un jugo de naranja, una guayabita o un gel deportivo que aporte carbohidratos o una bebida isotónica que aporte carbohidratos. Y es en forma líquida entra más fácil que comer. Yo usualmente tengo apetito y cuando entro en la mañana me como un pan blanco que lo satanizan, pero es que antes de entrenar el pan blanco es perfecto porque es un carbohidrato simple que se digiere rápido y que en media hora no tienes comido en tu estómago. Depende de la digestión. Hay gente que hasta en 1 hora todavía necesita un poquito antes, por eso hay que practicar y ver qué te cae bien. Con un poquito de mermelada, azúcar pura, perfecto, porque voy a entrenar 1 hora y media. Y un poquito de mantequilla de maní porque me gusta y porque lentece un poquito la digestión y me mantiene saciada a lo largo del entrenamiento. Ujú. Entonces ahí te digo, depende. Lo ideal es que se coma algo, pero hay que ver ese algo que le caiga bien al deportista. Y si no entra nada, dale, está bien, pero te puedes tomar antes estos gelcitos o carbohidratos en forma líquida y el durante también podemos hacerlo. Carbohidratos durante en forma líquida o en gel deportivo. Ujú. Hemos cubierto almuerzos, cenas, división de platos, tipos de vegetales, de carnes, absorción proteica. Creo que la única área que nos queda es la del desayuno y creo que está ligada con tu próximo proyecto profesional también. Excelente. Sí, primero me gustaría discutir la importancia del desayuno en una dieta nutricional deportiva y cómo estás tratando de contribuir con tu proyecto a un mejor desayuno. Mira, el desayuno, también como para dejar claro, es una comida importante, pero no es de que la más importante del día, porque también eso depende. ¿Eso es mentira? No. O sea, no es que Yo sea mentira. crecí pensando que sí, ¿no? Sí, ¿Tú pero- sabes ese dicho? Desayuna como un rey, come como una persona normal y cena como un pobre. Exacto, sí. Eso no es mentira. En verdad eso no es mentira. Ya. Es una buena recomendación. Vale. Pero ¿qué pasa? Hay personas que están acostumbradas a no desayunar o que no tienen apetito como hasta las 10 de la mañana. Está bien, puedes Ajá. hacerlo. Pero digo, hay que ver si esa persona entrena en la mañana y todo. Hay que tomar varios factores en cuenta. Pero, ¿qué hay que hacer? Si es una persona que usualmente entrena en la mañana, lo ideal es que desayune. Si no entrena en la mañana, entrena en la tarde. Es una persona que probablemente pudiera hacer su primera comida a las 10 de la mañana. Ujú. Si es una persona que no es atleta, alto rendimiento, que tiene mucho desgaste energético. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado con esta avena que he creado? Realmente esa avena yo la como desde antes de... Bueno, mientras ya estudiaba nutrición, pero lo hacía por practicidad y por buscar un desayuno dulce para mí, porque a mí me gusta el desayuno dulce. Entonces, como yo siempre he entrenado y he entrenado sesiones en la mañana y siempre estoy medio en apurada, a mí, la ajetreada, Ajá. y no me da tiempo de hacerme un desayuno, huevitos, cortar vegetales, descubrí esto en Pinterest hace muchos años, el Overnight Oats. Entonces, eso es una comida completa que haces en la noche, avena, un poquito de canela si quieres, pongo proteína en polvo. A los pacientes, entonces a lo que iba, a los pacientes yo les doy la opción de ponerle proteína en polvo o si te da, te comes unos huevitos aparte o usamos yogur griego como la fuente de proteína. Sí. Una grasa saludable. Yo uso chía o mantequilla de almendra
O cacao, también he usado cacao nips, nips de cacao, Sí. queda riquísimo. Y le agrega fruta Sí. y la parte líquida. Puede ser agua, puede ser bebida de almendra, bebida de soya o leche de vaca. Que ahí ya depende también de la meta nutricional de la persona. Si alguien que quiere bajar probablemente de grasa, probablemente le diga, oye, vamos a hacerlo en agua o en bebida de almendra. Oye, quiero aumentar, necesito meter calorías. O personas que quieren aumentar masa muscular y les cuesta meter calorías en forma de comida, leche de vaca aporta muchas calorías en forma líquida. Entonces revuelves todo eso, lo tapas, Sí. lo guardas en la nevera Sí. desde la noche o mínimo 4 horas en refrigeración. Y a la siguiente lo abres, le pones tu fruta que gustes. La puedes poner desde el día anterior si quieres, pero entre más fresca mejor. La tapas y ya tienes un desayuno completo. Es como que te hubieras comido 2 rebanadas de pan con unos aguacate, 2, 3 huevitos. Pero ¿cuál es tu producto dentro de ese desayuno? Entonces, eso que les acabo de mencionar, probablemente no le voy a decir las cantidades ni las cosas que utilizo porque ya es una receta secreta. Ah, bueno, ok. Se llama el Nutri-Eli Overnight Oats. Que entonces desde mis inicios a los pacientes siempre le he puesto esa avena y ya la gente, yo usaba en Instagram, lo subía Sí. a mis historias de que Nutri-Eli o no, el Nutri-Eli Overnight Oats. Ajá. Y bueno, de allí yo tenía ya muchos años, como soy muy emprendedora, yo quería lanzar este producto. Ajá. En la maestría había que hacer un trabajo final y una de esas opciones era, diseñar un producto con ayuda ergogénica, o sea, para mejorar el rendimiento. Entonces, también como que inspirada de mi papá, que mi papá, no hemos hablado de él, pero él, a pesar de ser muy deportista, luego paró de hacer deporte, cayó con muchas enfermedades y él terminó encamado. Entonces yo le hacía a él algo parecido, pero en forma líquida, cuando él no quería comer, y él le encantaba. Y usualmente las cenas eran estos licuados, y así hacía que subiera de peso, Ujú. porque estaba perdiendo masa muscular y, bueno, por otras cosas. Entonces, en mi maestría yo dije, oye, yo quiero hacer este producto que si él estuviera en vida yo se lo hubiera dado con creatina. Entonces en la maestría como que ya hice todo el diseño del producto y ya yo me dije, ok, cuando regrese a Panamá mi meta va a ser lanzar el producto. Y ahora mismo lo he lanzado, pero sin la parte de creatina. Lancé nada más el Overnight Oats Plain como un desayuno completo, que no tiene que ser desayuno completo, puede ser hasta un almuerzo o una cena, nada más que la gente ya relaciona como que la avena con el desayuno. Pero eso puede ser perfectamente una cena también. ¿Dónde podemos encontrar ese producto? ¿Dónde podemos encontrarte en redes para la gente que haya escuchado esta conversación y quiera, pues, o su examen nutricional o profundizar en una mejor alimentación o en base a objetivos deportivos o personales? ¿Y dónde podemos encontrarte en persona? Ok, excelente. El Nutri-Eli Ono, el Overnight Oats, está ahora mismo a la venta en Centerfit. Ajá. Entonces, Centerfit, ahí también me pueden encontrar a mí, ya que estoy así en las consultas nutricionales de forma presencial y online también. Estamos ubicados en San Francisco, en la calle 72. ¿Y qué más me preguntaste? Las redes. Bueno, las redes. Ajá. Está la del centro, que es @CenterfitPA, Sí. y la mía personal, que es Nutrieli Jiménez. Y ¿Qué? la del Overnight Oats es Nutrieli Ono. Que en Centerfit también contáis con un equipo de nutricionistas. O sea, Exacto. tú eres la fundadora, pero hay todo un equipo de nutricionistas especializados. Exacto, somos 3 nutricionistas, la licenciada Isabel León, la licenciada Lina Conte, y está la doctora Larisa Caballero, que ve medicina funcional. Ajá. Sí. Genial. Y sí, estamos, que no me falta nadie, ¿no? Sí, no. Por ahora. Por ahora. Me ha encantado conversar contigo. Ay, igualmente, Luca, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, compartir el Gracias tiempo. a ti. Y hasta el siguiente episodio de Suplementación. Ahí nos vemos hablando de suplementos.